Accept. Ok, ya empezó aquí la grabación. Ok, arranqué bien todo. Listo, vamos entonces a darle, ¿sale? A ver, ya les decía, nosotros tenemos como los equipos como independientes separados, pero ¿qué es este equipo propiamente, no? El equipo que ustedes tienen se llama Source and Meter Unit porque combina ambos aparatos en una misma caja, ¿ok? Ambos equipos están en una misma caja. Si nosotros vemos entonces como el diagrama interno, básicamente vas a tener dos posibles configuraciones en el equipo, ¿no? Que actúe como una fuente de voltaje y entonces entre un amperímetro, ese es el formato 1, suministramos voltaje, medimos corriente, ¿no? Y el escenario 2, tienes una fuente de corriente y entonces mides voltaje. No puedes hacer ambos al mismo tiempo, o sea, fuente de voltaje y fuente de corriente no se puede, ¿no? El equipo tiene 4 conectores y entonces en la parte de al frente del equipo, ¿no? Entonces tiene 2 marcados como Force High y tiene uno que se llama Force Sense, ¿ok? Entonces prácticamente esos conectores, los que están del lado derecho del instrumento, son para poder conectar la fuente y el medidor a tu muestra. Lo más común, la aplicación más común que tiene el equipo, ¿no? Es que tú le digas tal cual, quiero suministrar voltaje y medir la corriente, o quiero suministrar corriente y medir el voltaje, o uno o el otro, ¿ok? Eso es lo más común. La aplicación más común también de este instrumento es ocuparlo como trazador de curvas. Por ejemplo, si quieres caracterizar una resistencia, el poder suministrarle con el esquema 1, ¿no? A cada voltaje suministrado mide la corriente y de ahí calculará la resistencia, ¿no? Pero una cosa interesante también en la plataforma es que puedes medir dispositivos como baterías o puedes medir dispositivos como celdas. ¿Eso qué cosa es, no? Si te das cuenta, entonces la corriente puede ser negativa. Ahorita estoy como resumiendo, pero ahorita ya nos vamos a los detalles, ¿no? Que el equipo entonces tiene una fuente de voltaje, que tiene una fuente de corriente, pero cuando mides corriente, por ejemplo, la corriente puede ser negativa. ¿Y qué quiere decir eso? Que la corriente puede fluir hacia el equipo, que el equipo puede drenar la corriente, entonces podría actuar como si fuera una carga electrónica, ¿ok? Entonces, me agarré una presentación comercial, pero van a salir así cositas, pero no les hagan caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos al equipo, entonces, tiene la combinación de varios equipos ahí. Tienes una fuente de precisión, tienes un multímetro de precisión que va a ser 6,5 dígitos, ¿ok? Cuando lo actúas como multímetro, prácticamente es aislar la fuente, ¿ok? Actuar como una fuente de corriente y también como una carga electrónica. Esas son todas las posibles soluciones que tendrá el instrumento. Entonces, yo ahorita me voy a ir a operar al instrumento, ¿no? Pero ahorita nada más de entrada. Entonces, cuando tú le dices al instrumento, quiero que seas únicamente una fuente de alimentación, lo que puedes hacer es desconectar al medidor. El medidor queda desconectado y entonces pues no juega, ¿no? Nada más le dices quiero el control de la fuente en tanto voltaje o en tanta corriente y punto. Normalmente el equipo en automático pone al medidor para que sepas el opuesto, ¿no? Pero ya no es un valor controlado, ¿no? Si tú quieres, lo puedes deshabilitar, ¿no? Cuando tú le dices que sea medidor, la fuente prácticamente se va a cero, ¿ok? Pero bueno, si tú le dices, quiero medir corriente o quiero medir voltaje, es habilitar al medidor interno. Las fuentes se van a cero completamente. Si tú le dices, quiero medir corriente, la fuente de voltaje se ve en cero y así aparece en pantalla. Si tú le dices, quiero medir voltaje, la corriente se va a cero. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia no puede apagar la fuente, ¿no? Necesita ser ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, dependiendo el rango de la resistencia que vas a medir, ¿ok?
determinará cuánta corriente va a habilitar. Pero la diferencia con el Source and Meter Unit, que tú normalmente le dices cuánta corriente tiene que fluir, no, en este caso al decirle resistencia, pues nada más va a autodeterminar como un multímetro convencional, ¿no? Cuánta corriente suministra. Un multímetro normalito, ¿no? Un multímetro normal que no tiene fuente, ¿no? Para poder hacer una medición de corriente, si tú te checas el datasheet, ¿no? Justamente te dice eso, te dice, dependiendo el rango de la resistencia, es cuánta corriente suministro. Y eso lo determina el equipo. Así lo haría este equipo, ¿no? Entonces, ese es el formato del instrumento, ¿no? Y entonces cuando le decimos carga electrónica significa que la corriente puede ser negativa, que puede fluir hacia el instrumento. Nada más hay que cuidar la potencia máxima del instrumento para no dañarlo, ¿ok? Y ahorita nos vamos a jugar con el equipo, ¿ok? Nuevamente, lo más común que nos piden en este instrumento es caracterizar componentes. Por ejemplo, si fuera un LED, ¿no? Tú que trabajas en la parte de luminarias, y quieres caracterizar tal cual el LED, la operación común en el instrumento es decirle, a ver, yo quiero suministrar voltaje. Quiero que hagas un barrido de voltaje que vaya de 0 volts a 5 volts o a 12 volts, cuanto tú necesites, ¿no? Para cada voltaje suministrado, quiero medir la corriente que está consumiendo el dispositivo. Eso es lo más común. Y entonces se configura el equipo que haga un barrido y para cada voltaje suministrado que mida la corriente, y entonces le das voltaje inicial, voltaje final y la resolución de cada paso. Es la combinación de fuente y de medidor, ¿ok? Y entonces inclusive le puedes hacer en diodos, por ejemplo, en un LED, ¿no? Puedes hacer el voltaje de reversa. Entonces puedes hacer una generación de un voltaje negativo o positivo. Esta curva, por ejemplo, normalmente le dices, quiero que arranques en menos 5 volts, ¿no? Que termines en 5 volts y que vayas y luego te regreses. Y a cada voltaje, pues mide la corriente que podrá ser o positiva o negativa, ¿no? Esa es la curva ahí del diodito de LED, ¿no? Fíjate que en este diagrama se describe entonces el actuar de la fuente y dice, si el resultado del voltaje y la corriente cae aquí adentro, de donde están los círculos en rojo, es prácticamente suministrar energía, ¿no? Estás polarizando y le estás entregando la corriente para que el otro actúe, ¿no? Pero si la corriente hubiera caído en estos otros cuadrantes que dicen zinc, ¿no? Es que el instrumento esté drenando y actuando como una carga electrónica, ¿ok? Entonces, normalmente obtenemos para ver dónde están tus puntos de ruptura, ¿no? Tus límites de voltaje, que cheques realmente la actuación correcta de la lámpara, ¿no? En este caso de LED. Si estás haciendo un incoming inspection de LED, puedes meter un Source and Meter Unit para que en combinación, como fuente y como medidor, puedas caracterizar al componente. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, quisieras probar tu PCB, ¿no? Y más que el PCB, los componentes de un PCB que se dañó y que quieres checar un diodito, un transistor, lo puedes hacer también con este equipo. La curva, por ejemplo, de un diodo, pues es similar a este. Le ponemos el voltaje, ponemos los rangos de corriente y vemos que la curva corresponde a la del diodo, ¿no? O si fuera un transistor, utilizamos dos equipos. Uno para conectarlo en la base, otro para ponerlo ¿qué? Base en el colector y el emisor pues lo llevamos a tierra, ¿no? Ahorita jugamos un poco más. Entonces, la caracterización de semiconductores también la puedes hacer, ¿no? Con estos equipos. Aquí la foto a lo mejor dices, yo no pruebo de esos, pero aquí prácticamente el equipo lo podemos ocupar para probar los componentes, ¿no? No capacitores, pero no componentes que tengan frecuencia de por medio, ¿no? Pero sí los que operan en DC, como diodos, como LEDs, como BJTs, un MOSFET, ¿no? Eso sí podemos caracterizarlo si queremos hacer, por ejemplo, un incoming inspection de un componente, ¿ok? Si quieres ver, por ejemplo, aislamiento, ¿no? Con este equipo,
también lo puedes hacer. Es otra de las grandes aplicaciones. Ahorita juego más con el equipo, pero quiero dar ese resumen de entrada, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tienes un cable coaxial y entonces quieres ver el aislamiento que hay entre la línea y la tierra, ¿no? Y entonces quieres ver el aislante entre dos. Tienes un efecto de crosstalk, tienes una cosa así, ¿no? El equipo tiene la capacidad entonces de aplicar un voltaje alto, ¿no? Y cuando generas un voltaje alto, vas a generar se dice corriente de ruptura, ¿no? Una corriente que fluya entre la línea central y luego la tierra, ¿no? Y entonces ya con eso puedes medir la resistencia de aislamiento de un componente. A lo mejor vas a decir, yo no voy a probar un cable, pero a lo mejor sí quieres ver si tienes un tema de fugas en un circuito, ¿no? Y quieres ver si realmente hay un aislamiento entre punto 1 y punto 2, que son dos líneas separadas. Entonces le puedes decir al instrumento, quiero que midas la corriente de fuga, ¿no? Cuando suministro un voltaje alto, normalmente le aplicamos un voltaje muy alto, el máximo que el equipo pueda entregar, entre la línea y la tierra, para que se genere una corriente muy bajita que apenas si se puede medir, ¿no? Pero como el equipo tiene buena sensibilidad, lo vas a poder hacer. Básicamente le decimos, eh, o le aplico, por ejemplo, en este de aislamiento, ¿no? Le aplico un voltaje alto y tengo un amperímetro de gran sensibilidad, entonces le digo, le aplico 200 volts, le aplico a más, ¿no? Cuanto máximo puedas. Y entonces mide la corriente que está circulando. Medirá una corriente muy pequeña y vas a poder medir una resistencia alta, ¿no? En el caso opuesto, por ejemplo, tienes, si tuvieras que medir, si te lo pidieran, ¿no? ¿Cuál es la resistencia de tus cables, ¿no? Eso es bien de automotriz, que de repente checan los arneses y que tienen que tener cierta resistencia a los arneses, ¿no? El cable tiene que tener cierta resistencia, 3 ohms, 2 ohms, ¿no? Y mientras más largo el cable, pues vamos a tener ahí, déjenme aceptar a alguien que está llegando y apenas me acabo de dar cuenta. Espérenme. Martín está llegando. A ver si no se nos va. Martín, hola, perdóname que apenas me di cuenta que habías llegado. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, aislamiento del lado derecho, suministrando voltaje alto, medimos corriente con alta sensibilidad y entonces ya de ahí calculamos la resistencia, ¿no? De aislamiento, ¿no? Pero para tema de un material que es conductivo, quieres ver entonces la resistencia de un cable que es muy, muy pequeña, ¿no? El equipo lo puedes prácticamente poner en corto, ¿no? Entonces suministras una corriente, ¿sí? Lo pones a medir la diferencia de voltaje entre las terminales y entonces con ello calculas a través de la corriente suministrada y el voltaje medido. El voltmetro es también de gran precisión, aunque sea una medición de voltaje muy, muy pequeña, la va a poder conseguir medir. Y entonces vas a poder medir la resistencia de tu cable, ¿ok? Oye, pero eso me va a servir a mí. Pues es que a lo mejor te están diciendo que hay problemas, ¿no? Porque a lo mejor, dependiendo del tipo de cables que coloquen, funciona o no funciona. Entonces, los arneses que utilicen, ¿no? Entonces puede ser porque los arneses que estén utilizando tengan una resistencia alta y sea más culpa de los otros, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu dispositivo, ¿no? Quieres ver si no tienes puntos de soldadura muy grandes, efectos resistivos ahí por alguna razón, ¿no? Entonces, a nivel de PCB, prácticamente sin componentes montados, ¿no? Puedes medir la resistencia que tengan las líneas, ¿no? Para que realmente sean conductibles, ¿no? Que no tengas una resistencia alta, ¿no? Eso lo podríamos medir porque esperamos 2 ohms, esperamos 4 ohms, cosas así, ¿ok? ¿Qué más te diría? Que en este aspecto, fíjate que me pone como una conexión diferente, ¿no? Aquí dice 2 puntos de conexión y aquí pone 4 de conexión. Entonces, aquí el concepto, para ponerlo así como simple, ¿no? A lo mejor voy muy rápido, frénenme un poco si así lo creen, ¿no? Porque como que quiero jugar un poco con el equipo y por eso estaba como arrancando en esta previa, ¿no? Cuando nosotros vemos el equipo, ¿no? El equipo tiene 4 conectores. Probablemente utilizas los dos nada más. Eso funciona muy bien para la fuente, ¿no? Si lo quieres actuar como fuente. Si lo quieres o de voltaje o de corriente, no hay problema.
Si vas a medir resistencias altas, es suficiente con que midas con los conectores del lado derecho. Pero cuando vas a medir con resistencias pequeñitas como la de un arnés, ¿no? Miliohms, 5 ohms, cosas así, ahí sí nos conectamos en estos 4 conectores, ¿no? 2 para suministrar, ¿sí? La corriente, 2 para medir voltaje. Es un tema de no medir la resistencia de los cables, ¿no? Entonces, por esa razón, el diagrama que estaba mostrando tiene en una medición de una resistencia muy pequeña la conexión en las 4 terminales para que el voltmetro esté en estos conectores del SENS, ¿ok? Bien. A ver, dudas acá, porque a lo mejor voy medio rápido y dudas acá. Quiero dar como un poquito el principio, ¿no? Y ahorita me quiero ir a jugar a cómo controlar al equipo, cómo configurarlo. Pero dudas que tengan aquí. Creo que no hay, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer, hice una presentación antes, igual les mando ahí el link, ¿no? Tengo ahí algunos, videitos de varios equipos, cómo hacer mediciones de componentes y demás, ¿no? Mi hija usa el celular y entonces aquí se graba. Qué bueno que no salieron otras, ¿no? Pero hay muchas cosas aquí de contenido que puede ser útil, ¿no? Entonces, cómo se ocupa el sistema de adquisición de datos, qué es un source meter, ¿no? Entonces, igual les mando esto para que lo vean. Pero ahorita lo que voy a hacer es que me voy a meter al equipo para que lo puedan, ver lo que voy a controlar, ¿ok? Déjenme conectarme a él. Voy a poner la dirección IP y voy a explicar qué es lo que hice para conectarme. Punto 74. Vale, aquí estoy. A ver, ¿qué hice ahorita? Como quiero que vean cómo se controla el equipo y cómo podemos llegar a estas funciones, he conectado el equipo a la red, ¿no? Y entonces en el web browser puse la dirección IP del instrumento. Es una forma de controlarlo remotamente, ¿no? Y es que si ponía la cámara no se iba a ver muy bien, ¿no? Entonces dije, mejor lo pongo así, ¿no? En este formato para ver la pantalla del equipo clara, ¿no? Entonces, lo que haremos es decirle, ya puse la dirección IP del instrumento, ¿no? Y le doy aquí ver el panel frontal. Ay, a ver si no me lo cambiaron. Ahí está. Ok. Y es lo que yo tengo en la pantalla del equipo. Tengo el equipo aquí conmigo, pero nuevamente no se iba a ver muy bien con una cámara, ¿no? Entonces, este es el aparato. El aparato tiene puertos, ¿no? Que van a ser Ethernet, lo más común, ¿no? O USB. Tienes también, no, ¿cómo lo conectan ustedes? Tienen también un GPIB. Yo les diría que GPIB es como más estable, pero es más lento, ¿no? Puedes aprovechar tus puertos Ethernet o tu puerto USB, aunque muchos dicen que es como inestable, ¿no? Entonces, yo nada más te diría que GPIB es lento, ¿no? Pero es estable, ¿no? Pero puedes ocupar los otros dos que también son para control. Yo lo que hice ahora fue que lo conecté a la red y entonces ganó una dirección IP, lo puse en modo automático, ¿no? Y entonces esta dirección IP la coloco en el web browser para poderlo visualizar. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo vean más claro, ¿no? Entonces, el equipo yo tengo un equipo acá que es parte de la familia que están ustedes utilizando. El equipo que yo estoy usando aquí es un 2450. La diferencia entre los instrumentos prácticamente van a ser los rangos. Por ejemplo, el que yo tengo conmigo es 200 volts, 1 ampere. Hay equipos que pueden llegar a ser hasta de 1000 volts, ¿no? Ya depende cada familia específica, ¿ok? Entonces, vamos a jugar con el instrumento, ¿no? El equipo tiene entonces 4 conectores y los dos del lado derecho, los que vienen marcados como force high, es la fuente de alimentación, sea de voltaje o sea de corriente. Y del lado izquierdo, el que viene marcado como sense es prácticamente el voltmetro, ¿ok? El voltmetro va a ser utilizado, déjenme aceptar aquí a la IN. El voltmetro, que es la conexión del lado izquierdo que viene marcado como sense, ¿ok?
Se va a utilizar cuando mida resistencias pequeñas, ¿ok? Normalmente cuando quiero medir un arnés. Y entonces, ¿qué tanto es una resistencia pequeña? Que sea menor de 100 ohms y principalmente abajo de 10 ohms. Ahí sí lo vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, este lo utilizo porque estoy aplicando una corriente. No quiero medir la resistencia de los cables de las puntas de prueba, entonces meto este otro para medir la caída de voltaje en el componente específico, ¿ok? Es ahí cuando yo habilito una medición, se dice de 4 hilos, ¿ok? Es cuando lo ocuparemos. Pero si vas a suministrar voltaje o corriente a tu muestra, ¿no? Para que actúe, no lo necesitas. Si vas a aplicar corriente y te pidieron medir voltaje y necesitas un poquito de mayor precisión, vale la pena que sumes para que te mejore, pero necesitas entonces conectar 4 cables, no puenteados aquí, ¿sí? Sino realmente 2 cables aquí conectados hasta tu muestra, 2 cables acá conectados hasta tu muestra, ¿ok? Y te va a dar una medición más precisa. ¿Cuándo es más precisa? Cuando particularmente la resistencia es muy pequeña, ¿ok? Luego, si yo me voy aquí al home, el equipo entonces se va a ir a su pantalla base, ¿no? Y entonces aquí te dice, fíjate que yo le hice clic aquí y aquí lo puedes controlar al instrumento o lo puedo manipular allá y lo voy a tener amarrado, ¿no? Lo que voy a estar visualizando. En la parte inferior vemos la fuente y en la parte superior el medidor, ¿ok? Esa ya se lo saben. Pero de todos modos, la información de la fuente es la información de la fuente de lo que está midiendo. Tú lo puedes configurar para que nada más te describa el voltaje suministrado o la fuente es lo que estás configurando que estás suministrando para que no te esté variando. Luego me preguntan, oye, si le estoy metiendo, por ejemplo, 20 volts, ¿por qué me marca 20.05, no? Ah, porque está midiendo. Entonces, es para darte como un resultado más adecuado. Si quieres quitarlo, en vez de que sea el medido, nada más le das que sea el configurado, ¿ok? Luego, los rangos. Una razón por la cual el instrumento se puede tornar lento es porque tú, por ejemplo, le digas, suministrame 50 volts, ¿no? O los 20 volts o los 12 volts y mide otra variable, ¿no? Puede ser lento el equipo si lo tienes aquí en modo autorrango. Lo más adecuado es que tú le digas al instrumento cuál es el rango específico que tienes que vas a medir, ¿ok? Le haces clic ahí o bueno, con la programación definimos el rango, porque si no, el instrumento va a estar viendo para ese voltaje cuánto es la corriente que mide y empieza a gestionar cuál es el rango que más le conviene. Entonces, sí, va a ser una medición adecuada, pero en lo que resuelve cuál es el rango más confiable, pues va a ser más iteraciones y entonces el equipo se torna más lento. Si te interesa la velocidad, recomiendo que identifiques cuánta corriente vas a medir y que tú determines aquí el rango correcto, ¿no? Eso ocurre en 2 lugares, tanto el voltaje medido de la fuente, ¿no? Como el rango acá de tu medidor. Déjenme aquí regresarme a mi home, ¿ok? Bien. Luego, la otra. Una pregunta que también me hacen como con frecuencia es, ¿qué significa esto de límite? Si tú, por ejemplo, en la tarea de suministrar voltaje, ¿no? Siempre te va a pedir cuál es el límite de corriente. Y el opuesto. Si suministras voltaje, si es una fuente perdón, si es una fuente de voltaje, te pone el límite de corriente. Si es fuente de corriente, te preguntará el límite del opuesto voltaje, ¿no? ¿Y qué es eso? Que prácticamente, si la corriente medida llega a este valor, en ese momento tiene 2 posibilidades el equipo o apagar la fuente o convertirse en una fuente de corriente, tal cual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le dices, suministrame 12 volts y no te pases de los 200 miliamperes, ¿no? Si la corriente medida es de 200 milis, la idea de desconectar la medición es para no dañar a la muestra, no al equipo, es a la muestra. Entonces, ¿sabes qué? Pues esa muestra no puede pasarse de tanta corriente. Llegando ahí, te me apagas. O llegando ahí, eso lo hace en automático el equipo, se convierte en fuente de corriente
a la corriente que tú pusiste aquí en tu límite. Entonces puede ser que ahí digas, oye, no está funcionando y aquí me dice que la corriente se quedó en tanto, pues realmente es porque se convirtió en una fuente de corriente en vez de fuente de voltaje como la habías puesto, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Verificamos las especificaciones del producto, vemos si realmente la corriente que pusimos aquí es correcta o si tenemos que elevarla, ¿no? Entonces ya le puedes subir para que no rompa, para que no se cancele la medición con este límite, ¿no? Entonces es un límite para que no dañes a tu muestra, básicamente, ¿no? Y este autocero, ¿qué es autocero? Lo habilitas cuando configuras tu fuente, cuando configuras tu medidor. Y entonces el autocero es como una rutina de calibración interna del instrumento para decirte, ¿sabes qué? Cuando no tengo nada conectado, esté calculando, ¿no? Definiendo cuál es su cero y entonces hacer mayor precisión en su medición. Puede ser también una buena alerta de no tengo nada conectado, entonces que te dé como un warning, ¿no? Que te dé una alerta de que hay un problema, ¿no? Luego, me voy a este botón, el Quick Set, y este botón me dejará configurar el método de operación del equipo, ¿no? Entonces, fíjate, en la parte de arriba es la combinación de ambos. Yo creo que así lo están ocupando. Yo pensaría, ¿eh? Que suministras voltaje y mides corriente o el opuesto. Si yo le hago clic aquí, me va a dar los distintos, tú lo programas, ¿no? Y tú vía LabVIEW lo controlas, ¿no? Y a lo mejor no juegas con este menú. Pero indirectamente le estás diciendo al equipo que quiero que sea una fuente de voltaje y que mida qué puedes medir. Puedes medir corriente, voltaje, resistencia o potencia, ¿no? Si a lo mejor tú mides corriente porque calculas la potencia, te puedes ahorrar eso porque a lo mejor en tu algoritmo estás calculando, ¿no? Y estás haciendo ahí las cuentas, ¿no? De voltaje por la corriente, pues la potencia es tanto y estás verificando si fue de 18 watts o de 22 watts, no sé cuánto, ¿no? Puedes ahorrarte eso, ¿no? Diciéndole directamente, mide la potencia. Él sabe cuánto es su voltaje suministrado, sabe cuánta es la corriente, que te grafique en pantalla la potencia. Es más, que puedas definir límites para que cuando se genere una violación a los límites, el equipo se detenga o te ponga en grande en la pantalla un fail, ¿no? Y el operador, si es que alguien está manipulando, pues vea que es un rechazo y entonces lo saques. Que no dependas de tu algoritmo en la computadora, sino que en la propia pantalla del equipo te dé resultados. Puedes hacer eso. Dos, si mides corriente, ¿no? Suministra corriente, 10 amperes, por ejemplo, y mide corriente, voltaje, resistencia, potencia. Entonces, este es el escenario 1, que es prácticamente el diagrama que puse al arranque, ¿no? Que es la dualidad de una fuente y un medidor. Luego también me preguntan, oye, si yo suministro voltaje, ¿puedo medir en otro lado? No, porque estás ocupando los mismos puertos para medir donde estás entregando la energía, ¿no? No es que sea un equipo de dos canales, es que internamente la fuente y el medidor están allá dentro combinados. Entonces no son dos canales, es un solo canal que puede generar y medir, ¿ok? Bien. Entonces, me salgo de acá y luego me voy acá abajo, ¿no? Y ahorita explico el del medio. Arriba es la dualidad de la fuente y el medidor, y en la parte de abajo, aquí entré por este botón que se llama Quick Set, ¿no? Pero es lo que en programación también puedes hacer, es decirle, yo quiero que sea un voltmetro. Si es un voltmetro, deshabilita la fuente de corriente. Si es amperímetro, deshabilita la fuente de voltaje. El equipo en automático está en el modo dual. Le tienes que decir nada más sea voltmetro o amperímetro para que pueda deshabilitar el otro, ¿ok? Necesitamos entrar entonces en esta configuración para dejarlo nada más como uno. Lo que estamos haciendo en estas tareas, por ejemplo, si yo le pongo aquí amperímetro, ¿ok? Me da por ahí una alerta, ahí de prevención, le voy a decir que sí, ¿sí? Fíjate lo siguiente, yo le dije, quiero que seas fuente de corriente, ¿sí? Y nota que la fuente de voltaje me aparece en 0, ¿ok? Le puedo decir el opuesto, ¿no? Y creo que lo había puesto al revés, pero bueno, no sé si estaba bien. Voltmetro, ¿no? Vamos a ponerlo aquí como voltmetro.
En caso de voltmetro, la fuente de corriente va a estar en 0. Le doy el yes aquí y listo, ¿no? Entonces, ok, ahorita explico también eso. Entonces, ya el equipo dice, soy fuente de corriente, soy fuente de voltaje, pero el opuesto se va a poner entonces en 0. Y de todos modos, por protección, si la corriente, si la carga demanda al opuesto, ¿no? A cierto límite, ahí que se apague, ¿ok? Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo al equipo es, o eres fuente de voltaje o eres amperímetro, pero el otro se va a poner en 0. Solamente cuando lo pongas en ohmmetro, ¿ok? Y dependiendo del rango, el instrumento determinará cuánta corriente tiene que suministrar. Ajá. Perdón, aquí lo estoy escribiendo como fuente, pero es medidor, ¿no? Es medidor y al otro lo pone en 0. Ya como power supply, igual, configuro o el voltaje con el límite del opuesto, pero el otro no es controlable, siempre se va a quedar en 0. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Algún comentario acá? No, cualquier cosa díganme. El equipo siempre va a medir. Siempre el instrumento, por ejemplo, si yo le pongo la función aquí de medidor de voltaje, disculpen que dije una bobada antes, porque nada más le estoy picando a lo mejor sin ver mucho la pantalla. Cuando tú le dices, quiero que sea cierta función, por ejemplo, aquí lo habilitamos como voltmetro, en la parte superior es la medición, ¿ok? Las fuentes se quedan en 0, ¿no? Está midiendo acá. Y el medidor es muy veloz. Este equipo consigue hacer una medición a 1.000.000 de muestras por segundo. 1.000.000 de muestras por segundo. Es muy rápido. Tiene un digitizer interno, ¿no? Si desconectas el digitizer y lo dejas en el modo combinado de fuente y de medidor, entonces se puede tornar más lento. Se puede tornar más lento y tú le puedes decir al equipo, quiero ganar velocidad y perder resolución o el opuesto, ¿no? ¿Alguien levantó la mano ahorita? Ahorita los Sí, escucho, disculpa, ahorita me regreso contigo. Alejandro, de los Sí. mensajes que nos despliega, ¿dónde podemos ver esa info para ver de qué problema se trata? Porque muchas veces nos despliega un problema de no sé de qué, si se puso más corriente, más voltaje o no lo puede medir. ¿Dónde podemos ver todo lo que nos despliega esos mensajitos en la pantalla del Source Meter? Ahorita te enseño, hay una parte donde te muestra el log de todas las fallas. Ahorita te lo enseño. Ok, gracias. Justamente nos vamos aquí donde dice Home. Dentro de Home hay un archivo que dice Logs. Ahorita te lo muestro, deja que me lo presente. Aquí está Menu. Y aquí está. Event Log. O sea, si te ocurrió una falla, ¿no? Que te dijeron, ¿sabes qué? Ocurrió una falla, ¿no? Ven a ver el problema que ocurrió, ¿no? Y ya quieres, y ya le movieron o qué sé yo. O sea, si ocurrió, aparece la alarma y se queda ahí en la pantalla, ¿no? Si por alguna razón se borró, porque a lo mejor tu programa, pues le dio el OK y siguió, ¿no? Continuó su operación, pero ya perdiste, te puedes ir aquí entonces al botón de menú y en la última columna hay un botón de log. Y entonces el log te dice las fallas que ocurrieron. ¿En qué momento fue? ¿Cuál es el código de error que lo puedes revisar ahí en manual? Pero aquí te va diciendo, por ejemplo, no se completaron mediciones y entonces no llenó la memoria, ¿no? O hubo un problema, ¿no? El problema fue que el rango de voltaje no lo va a cumplir el equipo porque el interlock no está habilitado. Ahorita te explico qué es, pero acá en el log lo puedes ver. Entonces tú le puedes decir también qué cosas quieres que el equipo te guarde, qué cosas quieres que el equipo te muestre, ¿no? Si quieres que te lo presente o no te lo presente en pantalla. Si quieres que te haga ese pop-up, ¿no? En la pantalla para que estés enterado y separe la lectura, lo puedes configurar. O nada más que se estén guardando en la memoria interna para que tú posteriormente los puedas ver. Ujú. Ok, gracias. Vale, vale. Entonces, pues ya arrancamos la medición, ¿no?
Y entonces, nuevamente, quiero una medición más rápida o quiero una medición mucho más precisa. Entonces, aquí este menú, todo lo podemos programar, pero bueno, es para como ubicar las funciones que tiene el equipo. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero que seas un equipo que vas a suministrar ahora voltaje, por ejemplo, ¿no? Y quiero que midas la corriente de consumo, ¿no? Quiero que hagas eso. Ahora te explico esos errores, porque yo creo que de ahí salió la consulta. Y entonces, pues ya está el equipo actuando, ¿no? Como fuente de voltaje y midiendo la corriente, pero mi medición no tiene los dígitos de resolución que yo quiero, ¿no? Yo quiero más dígitos, ¿no? Entonces, puedes aquí mover a esta barra para hacerlo, en resumen, o de 6,5 dígitos, ¿no? Déjame prender aquí a propósito. Fíjate, si yo lo muevo a la izquierda, lo hago como un medidor 6,5 dígitos, ¿ok? Si yo lo muevo a la derecha, y entonces la velocidad de las mediciones va a ser una medición en cada segundo. Lo haces mucho más resolución, mejor exactitud en tu medición, ¿no? Pero el equipo se hace muy lento, ¿no? Y eso te afecta a ti. Entonces, lo que puedes hacer es decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero tanta resolución. Si trabajo a 3,5 dígitos, en la medición, por ejemplo, si mido 300 miliamperes es adecuado, no me interesa medir 300.005 miliamperes, ¿no? Entonces ya le dices, ¿sabes qué? No, quiero moverme más a la derecha para trabajar 4,5 dígitos, 3,5 dígitos, ¿no? Y entonces fíjate que tu velocidad va a modificarse. Nota, aquí se fue a 500 mediciones por segundo. Entonces la fuente todo el tiempo está actuando. La fuente no es que se haga lenta, pero sí la medición para poder determinar un siguiente paso, ¿no? Porque a lo mejor dependiendo de los valores medidos, es una decisión ahí de aceptación o de ejecutar otro proceso, ¿no? Fíjate, le di 4,5 dígitos, se fue a 900 mediciones por segundo. Pero si yo ya no lo pongo en modo dual como fuente de voltaje y medir corriente, yo quiero velocidad, ¿no? Entonces, nada más de medición. Lo llevo a voltmetro, lo llevo a amperímetro, ¿no? Y ahí puedo conseguir hasta 1 millón de mediciones. Lo que pasa es que la fuente me puede tornar lento, entonces por eso aquí este control está en la parte superior. Ya en las mediciones rápidas puedes llegar a ser 1 millón de muestras por segundo, ¿ok? Bien, entonces aquí lo regreso y lo pongo en medio. Me han salido algunas fallas ahorita con el equipo. No tengo ninguna carga conectada, ¿no? ¿Y cuál es la razón de las fallas? Déjenme enseñarles el equipo en la parte de atrás para describir un conector que tiene el equipo. Déjame ver dónde sale. Aquí está una toma. Ok. Cuando los equipos son de más potencia, no vas a tener estos conectores en la parte de atrás, ¿ok? Este equipo, como tiene alta sensibilidad para corrientes muy, muy bajitas, por eso tiene estos conectores atrás, que tiene estos cables como tipo BNC, realmente se llama triaxial, que son de para mediciones de más resolución, ¿ok? Pero bueno, hay una cosa aquí atrás del equipo que se llama interlock, ¿ok? El interlock es como un switch para poder habilitar el voltaje que pueda subir a más de 40 volts, ¿ok? ¿Qué pasa con el instrumento? Ocurre lo siguiente, que a lo mejor tú no lo rebasas, ¿no? Yo creo que suministras menos voltaje, ¿no? ¿Cuánto suministran? Máximo como 16 volts. Vale, ok. Entonces, ¿qué dice el equipo, no? Porque a lo mejor si llega algún proyecto ahí que no sé, que ocurra que requiere más voltaje, ¿no? A lo mejor es raro, ¿no? Pero si hubiera, ¿no? Pero es Dice el cuando equipo, administras corriente y tienen más LED, como unos 20, pues sí se ocupan más voltaje. va, ok. Entonces, ¿qué dice esta cosa, no? Particularmente para la fuente dice, si el interlock no está habilitado, no voy a poder entregar más de 40 volts. ¿Cuál es la razón? Que el operador no esté agarrando la muestra y que no le vaya a llegar una descarga al usuario, que puede ser ahí un tema de protección al usuario, ¿no? Entonces dice el equipo, a ver, la idea es que te conectas a tu muestra, ya que te conectaste, está aislada,
y que el operador no está jugando con eso, no está tocando nada. Entonces, la idea del interlock es que sea un switch. Ese switch se habilita, se cierra el switch cuando el usuario ya esté aislado, ¿no? Si nunca toca nada, pues no hay de qué preocuparnos, ¿no? Pero si el usuario va a conectar algo, tal cual va a enchufar algo, ¿no? La recomendación es que le pongas como tipo un switch magnético, por ejemplo, ya conectó, ya cerró una tapita y ahí se habilita el switch magnético, ¿no? Entonces aquí este interlock se va a poner en corto, ¿no? Y entonces te va a dejar operar la fuente a más de 40 volts. Si, por ejemplo, tú tuvieras el equipo de 100 volts, ¿no? El equipo, si esta cosa no la tiene habilitada, se queda en 40 volts. Aunque le pidas más, no va a ser más, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón de este interlock. Como yo tengo aquí el equipo sin el interlock, me dice el instrumento, ¿sabes qué? Pues no, no puedes operar, no puedes operar. Sí puedes operar, pero hasta cierto límite, ¿no? Entonces, por esa razón, me voy al menú, me voy al system para ver los resultados y entonces me dice acá, dejar que cargue, me dice el límite, ¿no? De la fuente está limitado porque no tienes, aquí arriba, ¿no? Porque no tienes el interlock, ¿ok? Y luego acá este otro, dice el límite de corriente eh, cambió, ¿por cuál razón? Pues porque no estaba configurado, entonces, como que no le hacía sentido a la medición y se fue a ajustar a su mínimo, ¿no? Para que tuviera como un dato como más adecuado, ¿no? Fue lo que hizo, ¿no? Y luego acá arriba fue, pues no hay datos, ¿no? Entonces, algo pasó que no hay datos, no tomó ningún dato en la memoria, ¿no? Entonces es lo que hizo. Bien. Luego ya nos vamos aquí a la fuente y al medidor. Y entonces, del lado del medidor, ¿sí? Aquí en Settings, lo que puedo configurar es, ¿qué cosa? Pues particularmente si es una medición de 2 hilos o de 4 hilos, ¿no? Lo más común, el equipo en modo automático está en 2 hilos, ¿ok? Pero la recomendación es, si suministras corriente para medir una resistencia, cámbialo a 4 hilos, ¿no? Y entonces conectarás el voltmetro con estos conectores del lado izquierdo, ¿ok? Acá también puedes configurar los dígitos de resolución. Si tú en la medición cambias los dígitos, si lo disminuyes, el equipo se hace mucho más rápido, ¿ok? Nuevamente, más dígitos, más resolución, más lento, ¿ok? Y entonces puedes determinar los rangos. También, si quieres ayudar a la velocidad de tu instrumento, en vez de ocupar el modo automático, define un rango específico para que el equipo no esté haciendo como 3, 4 iteraciones en cada medición para decidir cuál es el rango correcto, ¿no? Entonces, en vez de eso, tú ya sabes cuánto va a medir, determina el rango para que tu equipo sea más veloz, ¿no? Y una buena recomendación, el autocero como calibración interna del instrumento, cuando desconecten que esté llegando a su autocero, ¿no? Es un ajuste como automático del equipo, entonces simplemente déjalo habilitado en on, ¿no? Y listo, ¿no? Eh, Luego, acá, ustedes a lo mejor nada más ponen suministrar voltaje fijo, ¿no? O corriente fija, no hace ninguna variación. Entonces, a lo mejor no va a hacer mucho sentido este menú en la fuente, pero ¿para qué se ocupa, no? Paso uno, ¿no? El de settings. Este de settings, pues es prácticamente para configurar el rango de medición, si así lo necesitas, ¿no? Si quieres poner tu salida en alta impedancia, para también hacer una medición mucho más adecuada, ¿no? Con una capacitancia alta impedancia, ¿no? Eso es como una configuración muy común, ¿sí? Y el límite de protección, ¿no? Por si también, si el voltaje se excede, los temas de límites, va a actuar cuando sea fuente de corriente, ¿no? Por eso aquí dice nada, ¿no? Pero si es límite de corriente, será el voltaje y los opuestos, ¿no? Básicamente son los puntos allá críticos a controlar, ¿no? Luego, este de delay. El delay es cuando hacemos barridos y los barridos es si quieres caracterizar, por ejemplo, el LED, ¿no? Porque quieres ver la curva del LED, a lo mejor te estás teniendo unos rechazos y quieres ver el LED si tiene alguna falla, ahí aplicamos un barrido en el LED, ¿no? Y le decimos acá, quiero que el barrido de voltaje sea de cierta velocidad entre paso y paso. Es lo que podemos configurar, ¿no? Luego,
Me voy acá al menú principal y entonces dice, otro menú dice barrido, ¿no? Y entonces en el barrido, ¿qué hacemos? Es configurar tal cual, por ejemplo, si es un barrido de voltaje, ¿no? ¿De dónde a dónde tiene que ir? Esto sería más para la prueba de un LED, ¿no? Por ejemplo, de 0 volts a 12 volts, ¿no? Quiero ver la curva de voltaje corriente del componente, porque me cambió la gente pues, no sé, de materiales, ¿no? Me cambió el LED que estábamos ocupando, ¿no? Y yo quiero ver, pues, por qué este está fallando. Entonces, puedo probar el LED haciendo un barrido de voltaje para obtener la curva característica como si fuera un trazador de curvas. Es convertir al equipo a un trazador de curvas. Entonces le decimos, a ver, quiero medir de 1 a 5 volts en este caso, ¿no? Luego, ¿cuántos pasos tiene que hacer? Y entonces le diremos, pues, yo quiero que esté cambiando cada 100 milivolts, ¿no? Entonces entro ahí, en el icono del step, y ya le digo cuánto valor. Ah, bueno, cada 100 milivolts vas haciendo un paso, entonces va a ir 1, 1.1, 1.2, 1.3 y así se va a ir jugando, ¿no? Luego, más abajo, me dice, aquí lo estoy manipulando con el touchscreen de la pantalla, le puedes decir, quiero entonces que tengas un delay el más rápido o entre valor y valor hagas una pausa, ¿no? Un segundo o automático para que lo haga rápido. O quiero hacer también 2, 3 barridos para que entonces obtenga una medición más precisa. En este caso, como estamos ocupando un barrido de voltaje, por esa razón el límite que se configura es un límite de corriente y me dice 105 microamperes. Si yo le conecto ahí un diodito, ese diodito va a llegar rápido a los 105 microamperes. Se va a bloquear la medición, se va a acabar, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque prácticamente llegamos entonces al límite. Nota que ahí adelante te dice, ¿qué quieres hacer cuando llegaste a ese límite? Que se detenga la prueba. En automático está que sí, que se detenga la prueba, ¿no? Si tú le das el off, lo que va a hacer es que se va a convertir en una fuente de corriente y va a ser una fuente de corriente, en este caso de 105 microamperes, ¿ok? Y a lo mejor, pues eso ya no te va a ayudar en nada porque simplemente llegaste al límite, no vas a medir más, nada más es un tema como de no dañar a la muestra, pero el equipo sigue suministrando ahora corriente, ¿no? Una vez que yo configure entonces mi barrido, ya nada más le digo generar, ¿sí? Que es como para guardar eso que hemos configurado, ¿no? Y listo, me voy a mi pantalla y entonces ya le puedo dar en este botón de trigger para arrancar su barrido. No tengo una muestra conectada, pero ahorita vamos a jugarlo así. Yo te le conecto algo. Entonces, fíjate, la fuente dice 0, ¿no? Le doy el trigger y va a empezar a ir subiendo, ¿no? No, esta cosa no, creo que no lo muestra suficientemente rápido, pero realmente va 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, pero como que carga más lento aquí en esta interfaz. Va acabando, ¿no? Y en la pantalla tú le puedes decir, o me muestras así, voltaje abajo, corriente, valor medido arriba, ¿no? O puedes deslizar esta pantalla, igual ya lo han visto, ¿no? Y entonces convertirlo en un graficador, ¿no? Y entonces ver la gráfica, inclusive verlo en toda la pantalla, poner en pantalla lo que necesitas. Digo, aquí no hay una carga real, entonces por eso es puro ruido, ¿no? Y está midiendo picoamperes. Todos los datos quedan guardados en la memoria interna. Si yo le doy clic aquí en Data, me dice en qué buffer quedó y le puedes meter una memoria para poder sacar los resultados, ¿no? Eso a lo mejor más para un laboratorio de diagnóstico, ¿no? Pero tú que lo estás programando, pues ya lo tienes ahí automatizado y por ello no manipulamos esto, ¿no? Pero también podemos jugar, por ejemplo, la escala para ver los resultados. Yo te diría, si de repente quieres que tu operador por alguna razón está como conectando, desconectando cosas, ¿no? Y quieres que él tenga una indicación más simple, sin voltear a ver la pantalla, ¿no? O te quieres ahorrar la computadora, por ejemplo, ¿no? Que no vea en la pantalla que las cosas. Esta pantalla la puedes utilizar para que te dé en grande, en rojo,
con una imagen o con un texto, un fail, ¿no? Por esa razón, acá adelante, si yo voy deslizando esta pantalla, ¿no? Te vas a encontrar que hay una que a lo mejor varias veces te ha salido, que aparece así, remotely program text here, ¿no? Porque tú puedes manipular que la pantalla te entregue los resultados que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Entonces, unas letras grandes en rojo que diga falla, ¿no? Y entonces que el equipo esté haciendo allá adentro la corrida, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Porque puedes hacer que el script esté depositado en el propio equipo, ¿no? Por eso aquí dice, este no tiene un script ejecutando, pero tú puedes guardar en la memoria del equipo el script, ¿no? Que no requieras una computadora, ¿no? Que aquí adentro esté calculando cosas, ¿no? Que esté revisando sus límites y que cuando llegue a sus límites te diga pasó o falló y que te lo pinta en pantalla, ¿no? Déjenme hacer una pausa aquí, porque si no, de nuevo, me voy largo y a lo mejor salen ahí comentarios, dudas y no los voy a responder. Víctor, igual si tú quieres sumar alguna duda, adelante, ¿no? No sé si hay algún comentario hasta acá. No, Jesús, no, Jesús. Vale, vale. Entonces, fíjate, a lo mejor tú lo programas hoy vía Labio, ¿no? Estoy medio platicando un poco de todo, ¿no? De lo que puede el equipo hacer, ¿no? Espero que esto les ayude, ¿no? Para ver como posibilidades adicionales en esta plataforma. Cuando digo que puedes grabar el programa ahí, ¿no? Tú hoy lo programas vía Labio. Yo no sé si es un Labio que está controlando nada más a o si hay otros equipos de por medio. Si hubiera otros equipos de por medio, bueno, pues sí, la computadora, porque pues, tienes que conectar a todos los demás. Esta marca en particular tiene una cosa que se llama TSP, Test Script Builder, ¿ok? El Test Script Builder son prácticamente códigos propios de la marca, ¿ok? Que los depositas dentro del equipo. Cuando hacemos esto, ¿no? Tú prácticamente ejecutas el script desde el instrumento. Fíjate que aquí aparece scripts, ¿no? Y tú le puedes dar, por ejemplo, manage, ¿no? Dentro de manage van a estar todos los programas que fueron acá guardados en la memoria del instrumento, ¿no? Y aquí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hice algún programa para hacer una senoidal con este equipo, una senoidal con una fuente, ¿no? O hay, no sé, una prueba aquí de otra cosa, ¿no? Era una medición de resistencias para una empresa que se llama Kemet, ¿no? Y fue con un 2470, pero yo lo hice con este equipo que es el que tengo de ejemplo, ¿no? Jalé mucho el equipo y lo desconecté. Déjenme que agarre, ¿no? Por eso ya no patina. Entonces, carga los programas ahí. Es un formato o códigos propios de la marca, de Kitly, ¿no? Entonces, los cargas aquí, los depositas en la memoria y los ejecutas desde esta memoria. Déjame ver si no cambio la dirección IP. Aquí está. Aquí está. Quedó la misma. Entonces, si yo quiero correr un script, ¿no? Yo ya nada más me voy nuevamente al menú principal y luego me voy a este botón en la parte superior que dice Run. Ya los deposité en la memoria, ahora los quiero ejecutar, ¿no? Entonces, quedan en la memoria, se ejecutan y aprovechamos la pantalla, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ya ni me acuerdo qué hice en este programa de Kemet, pero creo que aprovechaba la pantalla en algo. Le voy a dar correr esta prueba. Run. Ya me acordé que era. Déjame, lo voy a cambiar. ¿Cuál me servirá? Pues no sé. Si no me aprovecho de la ayuda que me dejaron aquí los compañeros. Vamos a ver, function. Déjame ver cuál podemos llamar.
Ah. Vamos a ver qué tiene este. Ok, run selected. Salen los errores para este. Pero bueno, la idea es, aquí depositas programas, ¿no? Y entonces arroja resultados acá mismo, ¿no? En pantalla, ¿no? Les mando un programa de ejemplo, ¿no? Pero porque aquí no lo voy a tener listo, ¿no? Entonces, la idea es que puedas sumar en pantalla desde botones, que puedas sumar preguntas, por ejemplo, que le puedas decir, este es un escenario, ¿no? Voy a medir la luminaria Ford 327, ¿no? Entonces, que tengas un menú ahí en la pantalla del equipo para picarle ahí Ford 327, ¿no? Y ahora el Honda 415, ¿no? Entonces, puedes poner menús para seleccionar qué cosa vas a probar, ¿no? Puedes tener que ese menú diga, quiero ejecutar la prueba de la 1, la 2 o la 3, ¿no? La de suministrar voltaje o la de suministrar corriente, ¿no? Que te lleve al procedimiento que quieras, que ejecute el programa y que en esta pantalla se llene de los resultados que tú necesitas, ¿no? Que en vez de darte los valores medidos, que directamente te dé un pasa o falla y listo, ¿no? No más. Entonces, que si de todos modos quieres hacer registro de resultados, tú puedes meter una memoria USB y entonces decirle, bueno, quiero que me etiquetes, ¿no? Que estábamos probando este dispositivo que a lo mejor escaneamos, ¿no? Que sabemos el número de serie que tiene, ¿no? Y que a ese valor te dé en un archivo aquí CSV, ¿no? Te diga el número de serie tal tuvo estos resultados, ¿no? Y que te ahorres la computadora es el mensaje que les quiero dar, ¿no? Justamente el equipo, tiene unos conectores en la parte de atrás que a lo mejor van a decir, ¿y estos para qué son? ¿No? Estos de aquí que dicen TSP-Link. Lo que pasa es que en Kitly, por ejemplo, si tu escenario de prueba, ¿no? No nada más tienes estos equipos, tienes otros como fuentes de alimentación o como multímetros, ¿no? Sé que ocupan de la otra marca, ¿no? Si tú de repente quieres ahorrarte la computadora, correr el script desde un equipo nada más, con esto puedes actuar como en cascada para conectarte al equipo 2, al equipo 3, y entonces el equipo principal controla a los otros. Acá la cuestión es que nada más es control de equipos de nuestra marca, ¿no? Porque esto del TCP es propietario de Tektronix, de Kitly, ¿no? Entonces depositas el código, uno actúa como el principal, controlando a todos los demás y los otros pues simplemente van obedeciendo a este equipo, ¿no? La conexión es un cable de Ethernet, ¿no? Pero es un puerto que llamamos TCP-Link. La razón por la cual son dos conectores es porque el principal, ¿no? El gateway es el que concentra el código y nada más lo conectamos al segundo. Pero si hay un tercer equipo, entonces tengo aquí la entrada del equipo que le manda las instrucciones y luego este otro para enrutar la señal al que sigue, ¿no? Y entonces ir haciendo ahí como tu cascada de los varios equipos que tienes, ¿no? Entonces ya puedes conectar ahí una fuente, un multímetro y este otro, en uno de ellos depositar todo el script y que te esté como regando todos los comandos hacia los demás, ¿no? Con LabVIEW lo puedes conectar desde la computadora. El código de LabVIEW no se puede depositar en este equipo, nada más es el propio, ¿no? Igual acá tienes unas salidas de control por si también te pueden servir. Pues es un puerto RS232, RS232, pero puedes ocuparlo como entradas, salidas digitales para generar una señal TTL de enable, ¿no? Y decirle al equipo cuándo arrancas, cuándo terminas. Bien. ¿Dudas hasta acá? Ya estoy medio pasando ahí de los tiempos, discúlpenme. Entonces, ¿qué más importante aquí destacar? ¿Dudas? Importante también, el equipo puede de repente tener algunos errores que hayan sido detectados. La recomendación es que estén actualizando el driver, ¿ok? El firmware del equipo, ¿no? Entonces, para poderlo hacer, tú nada más te metes a la última columna. Aquí hay un botón que dice Info Manage y dentro de Info Manage vas a meter una memoria USB
y puedes hacer entonces el upgrade al nuevo firmware disponible. Nada más te metes a la página de Tektronix, pones el modelo de tu equipo y te van a salir las diferentes versiones, baja el más nuevo y listo, ¿no? Para poderlo cargar. Háganlo porque vas a encontrar correcciones al equipo, ¿no? Y también nuevas funciones. Entonces, aseguren eso, ¿no? Siempre, siempre que el equipo haga una nueva medición, es un system reset que en tu programación lo tengas, ¿no? O si lo llevas a otra tarea, que hagas un system reset y entonces ahí reconfiguremos todo, ¿no? Entonces, básicamente ahí de lo que hemos platicado, el equipo entonces es una fuente que puede ser de voltaje o de corriente. Yo creo que ahí es donde están por lo que me describieron, que nada más lo dejas como una fuente de un valor fijo, ¿no? Y entonces relacionas con el medidor en este primer escenario, pero tú los puedes aislar. Si los aíslas y, por ejemplo, tienes otras fuentes de alimentación por ahí y quieres nada más ocupar el voltmetro de o nada más el amperímetro, no hay problema. Nada más es llamar la función de interés, voltmetro, amperímetro, ómetro. Y en ese caso, en voltmetro y amperímetro, la fuente de este equipo se apaga, ¿no? Puedes también decirle, yo nada más quiero ser fuente y apagar a todos los demás, ¿no? Quiero ser fuente, pero no quiero medir absolutamente nada. Lo puedes hacer. El tema entonces del interlock, el interlock es para poder asegurar el rango de generación. El equipo está controlado hasta los 40 volts. Solamente si el interlock está habilitado, te vas a suministrar en rangos mayores, ¿no? El tema de velocidad, ¿no? Nuevamente ahí como resumiendo. Puedes hacer a tu equipo mucho más rápido si aseguras colocar los rangos de tu medición y si determinas si necesitas velocidad o si necesitas resolución. Si necesitas más velocidad, entonces, ¿qué hacemos? Pues prácticamente vamos a perder resolución, ¿no? Prácticamente le decimos, quiero 3,5 dígitos de resolución más veloz. 6,5 dígitos, vimos ahí, pues lo llevamos a una medición por segundo nada más, ¿no? Conectores. Fuente de alimentación, el del lado derecho, el del lado izquierdo es el voltmetro. Este voltmetro únicamente va a funcionar si, sí o sí, lo configuraste de 4 hilos, ¿no? Si lo tienes de 2 hilos, el voltmetro lo está tomando de acá. Va a ser adecuado solamente cuando pues quieras medir, suministrar corriente y medir. Normalmente son voltajes altos porque tu muestra es muy resistiva, muy de una resistencia muy baja, ¿no? Entonces aquí es cuando metemos para que no nos dé un efecto de carga los cables, ¿no? Y no midas de forma incorrecta, porque por ejemplo tu resistencia que vas a medir es de miliohms y nada más la resistencia de tus cables, de tus puntas de prueba anda en los 3 ohms, cosas así. Entonces por eso digo, si vas a medir menos de 100 ohms, utiliza la conexión de 4 hilos. Si son más de 100 ohms, si son kilo ohms, mega ohms, no, hombre, nada más con el del lado derecho es suficiente. ¿Ok? Entonces, bueno, el equipo es fuente, es medidor, y al ser la fuente de 4 cuadrantes, actuará entonces como una carga electrónica porque puede entonces drenar la corriente, ¿no? Entonces, bueno, en resumen es un poco ahí de los adicionales que puedes tener en esta plataforma. Es un poco de lo que he preparado. Perdón que me pasé. Yo me puedo quedar acá todavía si hay más dudas, pero ya me preocupé de que me pasé de sus tiempos y no sé si tienen algo ahí programado. No, estamos bien. Ya. ¿Hay alguna tarea en específico que quieren como hacer, como para decirles cómo configurarlo? Avísenme ahora o si no me lo llevo de tarea o me lo envían posteriormente, ¿no? Fíjate, algo que a lo mejor vale la pena es enseñarle esos ambientes de la pantalla, ¿no? De cómo puedes hacerlo, ¿no? Si me aguantan, si no se los envío, ¿eh? Porque sé que ya me pasé de los tiempos. Déjame ver si aquí lo cargo rápido. Déjame aquí cargarlo. Lo voy a cargar de una presentación que tengo. A ver, aquí está.
Y Víctor, cualquier cosa ahí que quieras agregar ahorita en lo que encuentre este archivo, nada más para mostrarles, ¿no? Lo que puedes hacer. No sé si hay algún comentario que quieras ahí sacar, aprovechar. Pues no, realmente no, pero quizás se me ocurre ahorita cuando hablamos también de una de las aplicaciones del Source Meter, que es el actuar como un trazador de curvas. Quizás una aplicación que no, a lo mejor no tenían en mente, o a lo mejor sí, no lo sé, pero digo, como anécdota, uno de los departamentos que más nos ha pedido estos equipos para aplicaciones como trazador de curvas son los departamentos de análisis de fallas. Entonces, suele suceder que fallan componentes, que no hay manera de comprobarle al fabricante que están fuera de tolerancia, etcétera. Hemos estado teniendo solicitudes varias ya de varios clientes para precisamente tener un equipo que les permita hacer eso, hacer la prueba del componente y poder dar la evidencia al proveedor de que hay componentes fuera de tolerancia. Entonces, digo, esa es una que se me viene ahorita a la mente, que quizá no se haya considerado, quizá no sé si tampoco sea el área donde ustedes estén actuando, pero recuerdo que alguna vez se platicó de que venía un laboratorio de fallas nuevo para ciertos proyectos, ¿no? Esta pudiera ser también una aplicación en donde lo pudieran sacar provecho. Sí, por ejemplo, aquí está la prueba que queríamos a un componente, por ejemplo, un MOSFET, ¿no? Utilizas dos equipos. Prácticamente uno sincroniza al otro. Y es que uno lo vamos a conectar en este caso al gate para que aplique pasos de voltaje. Ejemplo, decir que suministre un volt, 2 volts, 3 volts, ¿no? Y el segundo equipo que haga un barrido. El barrido sería punto 1, punto 2, punto 3, así, ¿no? Entonces, para cada voltaje en el gate, hace barrido 1, siguiente voltaje en el gate, barrido 2, y así nos vamos. En la propia pantalla del equipo podemos presentar los resultados, ¿no? Obtener ahí la curva característica, ¿no? Esto nada más con los propios equipos sin ocupar software para hacer como validación de componentes. Yo te diría, si quieres probar, por ejemplo, un componente de 2 terminales como una resistencia, un diodo, con un canal es suficiente, ¿no? Cuando es un MOSFET, 2 canales es suficiente y ahí puedes juntar entonces dos equipos, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, mm, otro escenario, ¿no? Que quería enseñarles, ¿no? Es el tema de aprovechar la pantalla, ¿no? A lo mejor me jalé un application note nada más como referencia, pero en la pantalla tú puedes poner lo que quieras, ¿no? Entonces, en este caso, se usó esta que aparece como user display, ¿no? Para poner los resultados de un cálculo, ¿no? Tal cual. Le damos ejecutar un script, llamamos el script de interés, ¿no? Que puede tener inclusive menús para llevarte al necesario, porque a lo mejor tienes una variedad de componentes que vas a probar o de muestras de diferentes marcas, ¿no? Entonces ya le puedes seleccionar a quiero probar tal marca, tal modelo, ¿no? Lo arrancas y en vez de ver resultados que te dé nada más pasa falla o aquí lo que calculo, ese código, nosotros podemos compartir códigos de ejemplo, ¿no? Como esto. Este es el tipo de códigos que van dentro. No son las palabras Skippy, los Skippy commands, no. Es el formato propio que son propios de Kitly, ¿no? Pero fíjate, puedes llegar inclusive a matemáticos, ¿no? No es nada más ejecutar como programas para que te dé resultados, sino es también poder hacer cálculos y poder colocar en pantalla lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí dijeron enter a test current, o sea, hay un menú que le pregunta al usuario cuánto es la corriente que quiere suministrar, ¿no? Y al final que te dé un resultado. Entonces, bueno, es parte de lo que puedes hacer aquí en la plataforma, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues es lo que yo quería mostrarles. Ya si de repente tienen idea de hacer algo, ¿no? De implementar algo, avísenme y entonces ya podemos hacer algo más dedicado a dicha tarea, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues nada, yo les agradezco aquí por el tiempo Jesús, y dime, adelante. oye, hablando de lo del trazador de curvas, yo creo que en la planta contamos con Source Meter de la marca. Sí. Y para nosotros a lo mejor sería más fácil, no sé si nos puedas hacer o enseñar cómo podemos setear los source meters
para poder realizar pruebas, como tú lo mencionaste, de trazador de curvas. Para los LEDs o para a lo mejor tarjetas que tengamos que manejen circuitos de potencia. Perfecto, vamos a hacerlo de una vez. Córtame si ya me pasé de los tiempos y si no, aquí le seguimos, ¿eh? Lo voy a hacer porque tengo aquí algo creo yo que me va a ayudar a hacerlo. Tengo aquí un LEDcito, a ver si jala este. Y que es lo mismo de probar, por ejemplo, un diodo, ¿no? Un LED. Entonces, me regreso al equipo y vamos a poner aquí la dirección IP que tiene el instrumento. Creo que es esta, la 80, y si no, lo valido. Déjame ver, home. ¿Dónde quedó? Aquí está. Es que lo estaba controlando en otra pantalla. Aquí está. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Conflicto en las direcciones. Déjame reiniciar mi dirección IP. Ok, menu. Settings. Vamos a ver la dirección IP. La 74, pues es la misma. Ok, aquí está. Entonces, ok, vamos. Toda medición, hacemos un System Reset, ¿no? Entonces me estoy yendo ahí al menú y allá abajo en Info Manage, entro a System Reset. Lo que estoy haciendo es tirarle toda la configuración previa, ¿no? Entonces me dice, ¿estás seguro que quieres borrar todo? Ni lo leí, pero más o menos es lo que dice. Le digo, sí, no importa las modificaciones que yo haga, ¿no? Listo. Ahora lo que voy a hacer es que yo tengo aquí un LED, lo voy a conectar. Prácticamente mi conexión es a través de las terminales del lado derecho que vienen marcados como el Force High y Force Low. Y tengo un par de puntas, bueno, un par nada más, que es mi positivo y mi negativo, ¿no? Entonces aquí me voy a conectar. Entonces, pues debería configurar primero, pero me estoy conectando antes. Entonces nada más déjame terminar esto. Ok. Ahí está. Y entonces, pues configuremos en este caso, un trazador de curvas prácticamente es una tarea de hacer un barrido, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo tengo un diodito, lo que hago es un barrido de voltaje. Entonces le decimos, ya hice el System Reset. Ahora yo en automático me voy a ir a esta configuración de barrido. Este es el botón del trazador de curvas. Le doy aquí, quiero hacer un barrido, y entonces me va a llevar a la configuración de cómo tenemos que suministrar, ¿no? Yo ni me sé las características del componente, entonces voy a jugar con los datos, ¿no? Hasta llegar a la curva correspondiente. Como no me sé cuánto es la corriente límite, voy a cuidar eso para no dañarlo. Le voy a ir subiendo al límite de corriente, pero sí voy a comenzar aquí con el rango de voltaje. Por ejemplo, le voy a decir, quiero que arranques en 0 volts y quiero que termines en 5 volts. Lo voy a dejar bien ahí. Luego le voy a poner los pasos, ¿no? Por ejemplo, que haga cada 100 milivolts los pasos de voltaje, ¿no? Igual lo puedo cambiar y decirle número de puntos, ¿no? Por ejemplo, decirle quiero hacer 40 puntos, ¿no? Y ya con eso determinará la resolución en voltaje. Lo puedes hacer así. Siguiente, yo quiero hacer nada más una sola curva del componente. Con una curva es suficiente. O lo puedo hacer que vaya prendiéndolo y apagándolo, ¿no? Entonces ya le diré que quiero hacer una cuenta, no sé, de 3 barridos o a más. Ahorita como apenas lo estoy configurando y lo estoy conociendo al componente, ¿no? Lo dejo de 0 a 5 volts, 40 pasos y un solo barrido, ¿no? Y el límite de corriente, le voy a poner unos 100 miliamperes. ¿Y qué significa esto? Significa que
Si detecta el instrumento que llegó a una corriente de consumo de 100 miliamperes, me la va a desconectar, ¿no? Entonces detendrá la prueba, que es este botón que dice aquí, el aborto, ¿ok? Listo. Básicamente configuré mi rango de voltaje, mis pasos en voltaje para poder hacer esta escalerita, ¿no? Y el límite de corriente, básicamente, ¿no? ¿Qué más me pregunta aquí? Me pregunta, por ejemplo, si yo quiero hacer un barrido lineal o quiero hacer una curva como logarítmica. Ese que llama dual es la ida y el regreso, o sea, que vaya de 0 a 5 y luego de 5 a 0. Yo ahorita lo voy a dejar nada más así, como lineal ascendente. No quiero el retorno, ¿no? Listo. Entonces, ya le voy a decir esto que ya configuré, quiero guardarlo. Es como compilar un programita, ¿no? Como que lo valide, que lo guarde. Entonces le digo aquí, genéralo. Cuando esto se ponga en amarillo, es que ya quedó configurado. Internamente ha generado una tabla de niveles de voltaje para generarlos. Estos valores, si tú quisieras, podrías hacerlo pulsitos o podrías hacer aquí una serie de pulsos cuadrados o podrías dibujar una senoidal, ¿no? Puedes hacer ahí lo que se te ocurra, ¿no? En este caso, para la prueba del componente, tengo que hacer una línea de voltaje y para cada voltaje medir su corriente, ¿no? Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ya está generado, o sea, guardado en la memoria los niveles de voltaje. Y entonces lo que haré ahora es presionar este botón de trigger para arrancar la medición. Pero para que se visualice mejor, me voy a ir al home para verlo en la pantalla, ¿no? Cómo va cambiando. Y es más, como estoy haciendo un barrido de voltaje y no me interesa ver como el valor instantáneo, yo quiero ver la gráfica, lo voy a desplazar para ver la gráfica tal cual. Aquí está, ¿ok? Entonces, pues ahorita no tiene nada porque no he arrancado la medición. Cuando yo le diga el trigger, ahí es cuando va a empezar a medir y entonces va a hacer sentido la gráfica, ¿ok? Entonces le digo nada más trigger. El equipo entonces ya me está construyendo la gráfica y lo que está haciendo es para cada voltaje, mide la corriente, ¿no? Y aparece la curva característica de dicho componente, ¿no? Listo. Aquí se me puso en negro, no sé por qué se pone negro, que yo sí lo veo bien. A ver, ¿qué pasó? Home. Ahí es donde les digo que hay que actualizar el firmware, que luego corrige fallas. No sé por qué se me bloqueó ahorita. Déjame ver el por qué. Estoy dando ahí como un restore. Y ahí se alcanzó a ver cómo se construía la gráfica, pero ahorita lo configuro muy rápido para que quede. 70. Virtual Front Panel. Nuevamente le digo, quiero hacer el barrido de 0 a 5 volts en pasos de 0.1 con un límite de corriente de 100 milis. Ok, lo genero y entonces pues ya está generado. Me voy a la gráfica, que era lo que yo quería como mostrarles y le digo quiero arrancar la prueba, nada más con el trigger. Empieza entonces el equipo a graficar y obtener la curva característica. Ya se ve cómo se está construyendo para cada voltaje suministrado, cuánta corriente consume, ¿no? Ha de ser un bug, yo creo que del equipo esta cosa, que se me volvió a poner negro, ¿no? Entonces, pero se alcanzaron a ver cómo se construía la gráfica, ¿no? Esa gráfica entonces es la curva del componente. Eh, mm, 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 Vamos a enseñarlo con el equipo porque me está cayendo mal que se me esté bloqueando. Déjenme ponerlo así con la webcam para que se vea mejor. Perdón ahí por esta fallita que me está pasando.
No te oímos. Todavía no. No se escucha nada. Ey, Deja mandarle un mensaje, Alejandro, por WhatsApp. ya está. Ya te oyes. Ah, ya no. Le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Soy Víctor. Bien. ¿Escuchan ahora? Hola, hola, ¿me escuchan de vuelta? ¿Me Sí, escuchan? sí. Órale, va. Híjole, perdón que pues luego nos pasan estas cosas, ¿no? Pero bueno. Mm, Vamos a poner el equipo. Me va a fallar un poco aquí tener el mejor arreglo para enseñarlo bonito, ¿no? Entonces voy a poner la computadora enfrente del instrumento. Y pues bueno, ahí le hacemos el esfuerzo, ¿no? A ver si lo pueden ver bien ahí, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Sale, perdón. Es que no sé por qué cuando muestra la gráfica se me bloquea en el momento que está en la conexión remota, ¿no? Entonces nuevamente voy a configurar rápido mis settings. En este caso voy a hacer el barrido de vuelta. Yo quería nada más que vean esa curva con claridad, ¿no? Ajusto los .1. Víctor me va a echar bronca terminando. Ya te la sabes, Jesús. Oye, se Sí, ve ya como que sé. mucho, se ve como que muy luminoso el display, como que casi no se distinguen. Bueno, ahorita las letras, pero me imagino que la gráfica, no sé si sea cuestión de ajustar un poquito ahí la distancia de la computadora. A ver, vamos a ver si la alejo un poquito. Si no, ahorita a ver si le manipulamos un poco. Le hago el trigger. ¿Qué es la resolución de tu lap o compu? No sé. De tu cámara. Bueno, mira, a ver, ahorita que acabe la curva, a ver si lo acerco para que lo vean mejor. Sí, bueno, la curva sí se aprecia, ¿eh? Sí se Sí alcanza se a ver. ve. Bueno, a ver. Entonces, a ver, ¿qué es lo que configuré de nuevo, no? Nada más puse los rangos de voltaje de corriente, en este caso de 0 a 5 volts, ¿no? Puse los límites hasta 200 milis. Fíjate que de 0 a 5 volts, a lo mejor no se ve muy bien, ¿no? Pero aquí va de 0 hasta casi 4 volts. Y bueno, no, realmente hizo sus 5 volts completos. Si tengo dudas, porque aquí me dice 3.9, yo le puedo decir, muéstrame la tabla de resultados para ver dónde terminaste, ¿no? O me puedo ir directamente a la pantalla principal, ¿no? Donde está el último nivel de voltaje suministrado, ¿no? Lo puedo ver también aquí. Le doy el trigger y ya podremos ir viendo en dónde va, punto 2, punto 3, punto 4, para observar hasta dónde se va a detener, ¿no? Aquí, híjole, medio lo van a ver. Me decían que estaba como muy, muy brilloso, ¿no? Pero ahí va el barrido prácticamente llegando a 5. No se llegó al valor de los 100 miliamperes. Entonces yo hasta le podría poder colocar un rango como más amplio, ¿no? Le podría decir, ¿sabes qué? No, pues vete hasta los 10 volts, porque parece que este LED, que tiene unos conectores ahí banana, a lo mejor sí lo aguanta. Y si no, no importa, porque tengo una corriente de control de 100 milis. Entonces le digo de nuevo, generar, ¿no? Y entonces, de nuevo, le doy el trigger y vamos, ¿no? A observar la curva. Está construyendo la gráfica ahorita. Vamos viendo en tiempo real el voltaje suministrado, que es un barrido, ¿no? Si llega a los 100 milis, pues ya, se parará la prueba, ¿no? Y ahí dijo, llegué a mi límite. Como llegué a mi límite, te doy la alarma y detengo mi prueba. Te da la alarma diciéndote, es un warning, que es el 2733, y me pone la razón,
es porque excedimos el límite de corriente, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Quieres más detalles? Pues puedes entrar a verlos, pero es la razón por la cual se detuvo. Acá en la parte superior, justamente aparecen los 100 miliamperes, que es el valor tope al cual llegó, ¿no? Y de nuevo, como yo no conozco el componente, yo le puedo ir variando los niveles, en este caso de los límites de corriente, permitiéndole que vaya más lejos, ¿no? Por ejemplo, 200 milis. Vamos a darle. Generamos. Y entonces, todavía no. Menú, generar, 200 milis, generar. No se había puesto en amarillo todavía. Está creándolo, ya lo acabó, lo marcó en amarillo y nuevamente hacemos un nuevo barrido, ¿no? Y esta es la curva característica. Si yo los resultados me los quiero llevar, yo nada más meto una memoria USB y puedo descargar la información, porque a lo mejor esto lo quiero descargar en un archivo CSV como para validar si nuevamente llegamos al límite y llegó a 200 milis, ¿no? O sea, esta cosa aguanta todavía mucho más corriente, ¿no? Y esta curva me la puedo llevar para compararla con un datasheet, ¿no? A lo mejor para analizarlo graficándolo desde Excel u otro formato. Entonces ya nada más le digo, mi tabla de resultados, me la quiero llevar a una memoria. Entonces metes la memoria y fíjate que aquí sale que el buffer que está pues aquí en esta memoria, que es el buffer 1, ¿no? Llevarlo a una memoria USB, save to USB. Le pones el nombre del archivo y listo, ¿no? Este caso es un componente, es un diodito, es un LED, ¿no? De prácticamente 2 terminales. Sí lo puedo hacer con este equipo. ¿Cuándo no podría? Un transistor, porque necesito 2, porque necesito un equipo para conectarnos a la base y necesito uno más para el colector, ¿no? Entonces ahí necesito dos instrumentos. Entonces, bueno, ahí este ejemplo que les estaba compartiendo. ¿Dudas hasta acá? ¿Algún otro escenario que a lo mejor quieran intentar replicar? No, con esta es muy útil. No sabíamos eso, que lo podemos utilizar como trazador de curvas. Sobre todo aquí que utilizamos mucho lo que es la luz, pues, pero como diodo de protección, y muchas veces hay reclamos o algo y queremos ver el punto de quiebre en el cual ya nos fuga la corriente, el LED, pues, y Sí. pues seguidos nos piden o reportes con el trazador de curvas. Entonces Claro. ya nos ahorramos un trazador de curvas ahí. De todos modos, yo les voy a mandar como el procedimiento, como un poco la guía de cómo hacerlo, Ok, para que lo tengas documentado. ok, Eso yo creo que nos va a ayudar para que quede ahí como el paso a paso, ¿no? ok, está muy bien, Jesús. Muy buena Perfecto. explicación de todos modos. Híjole, a lo mejor es así como medio de rápido, que yo estuve como tratando de cuidar la hora y a lo mejor faltaron cosas, pero yo les diría, avísenme qué es lo que creen que esté pendiente para irlo resolviendo, ¿no? Y entonces, pues hacer las sesiones que sean necesarias para que quede claro ahí cualquier duda ¿no? De cómo le hago para esto, o se puede esta otra opción, lo puedo hacer con el equipo, entonces pasar como alternativas. Ok, muy bien, Jesús. Pues Gracias. gracias de Bueno, la pues explicación. les agradezco a todos por el tiempo que me compartieron. Gracias, Víctor, por la invitación. Y nuevamente, sé que tienen otros equipos de Tektronix, me corresponde el soporte a los equipos de Tektronix, entonces nada más me avisan y acá andamos, a la orden. Ok, muy bien, gracias. Muchas Jesús. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Al rato te hablo, Víctor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Aunque no le vayas a decir, no, al otro me pones otro porque este estuvo medio chafa. No, estuvo ¿No? muy bien, gracias. Bueno, hago estas bromas para decirles que con toda confianza nos busquen, entonces espero que los podamos asistir, ¿vale? Pues buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Nomás Jesús, ¿nos puedes compartir la presentación, por favor? Sí. Sin fallo, ahorita te voy haciendo el resumen. El video bueno, más que todo el video, ¿no? Sí. Ándale, pues, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.